quiero compartir algunos trucos para que puedas mejorar tu fonética del valenciano. Intentaré ser lo más breve posible, pero también me tendrás que prometer que al menos llegarás al final para ver todas y cada una de las cosas que son importantes en la fonética a lo largo de este vídeo. En primer lugar, quiero que entiendas las razones por las que la fonética es importante. La fonética es importante porque es el acabado final de la lengua. La ortografía da una sensación muy buena cuando se ve un escrito, y la fonética evidentemente es el maquillaje de la expresión oral, es lo más importante. Pero a los castellanohablantes, castellanoparlantes, se nos da bastante mal el poder hacer la fonética, el poder pronunciar bien otras lenguas. La razón principal es porque el castellano tiene la particularidad de que los sonidos que tenemos coinciden perfectamente con cada una de las letras del alfabeto. Por tanto, cuando nos enfrentamos a lenguas o cuando queremos aprender lenguas que tienen más sonidos que letras, nos perdemos. Probablemente si estás en este vídeo, porque te cueste la fonética del valenciano, quizá tu inglés, si has estudiado inglés o francés, será bastante malo. No me lo tomes como algo personal, pero la fonética es muy dura. Esa es una de las razones, es decir, nuestra lengua es así. Y por tanto, cuando vamos a otra lengua con más fonemas, nos cuesta un montón. ¿Por qué nos cuesta también? La lengua bebe de dos cualidades de la persona: la capacidad intelectual para razonar, para trabajar, y la capacidad emocional. Y la lengua muchas veces bebe de estas cualidades. El modelo de inteligencias de Garner incluye, por ejemplo, la inteligencia musical, interpersonal, todas estas cualidades que tienen que ver con la inteligencia emocional, empatía, la imitación. Un buen imitador normalmente no tendrá problemas con los idiomas. Entonces, hay gente que le cuesta más, hay gente que puede ser tu caso, que le cueste más hacer el oído, detectar y luego reproducir, empatizar. No pasa absolutamente nada, pero es bueno que si no tienes esas cualidades emocionales que la lengua pide, que aproveches esta oportunidad que te da la lengua para desarrollarlas. Por tanto, mi propósito es que con este vídeo puedas mejorar tu pronunciación, pero va a ser un trabajo bastante complicado porque partimos de una base muy baja, en la cual llegamos con una riqueza fonética muy básica, y aparte de eso probablemente nos toparemos con algún bloqueo como en forma de timidez. Pero merece muchísimo la pena que lo intentes, porque si bien la lengua te va a pedir ciertas cualidades, también es cierto que con el aprendizaje y la mejora te las va a multiplicar, va a hacer que subas el nivel de aquellas cualidades que te pidió. Es prácticamente proporcional que la persona que aprende un idioma nuevo, a su vez, inevitablemente mejora en ciertas cualidades de su persona. Así que vamos a empezar el recorrido. Estas son las 26 letras que utilizaremos para escribir en valenciano. Es el alfabeto latino, igual que lo tenemos en castellano, igual que lo tenemos en inglés. Pero esto no es ni más ni menos que una herramienta para intentar plasmar por escrito los sonidos, lo que es la lengua en sí. La lengua en sí es una manera de comunicarse a las personas. Y la lengua está en continuo movimiento, en continua evolución. Por tanto, la tarea de plasmar todos los fonemas que tenemos con estas 26 letras es complicada. ¿Por qué? Porque contamos con 26 letras para representar todos estos sonidos. Algunos es el alfabeto internacional, alfabeto fonético internacional. Algunos de ellos no están en valenciano, pero desde luego en valenciano hay muchos más de 26. Nosotros vamos a intentar hacerlo, explicarlo de la manera más didáctica posible, pero si no lo coges porque realmente tus habilidades emocionales hay que ablandarlas, es muy probable que haya que operar. ¿Qué me refiero? ¿A qué hay que operar? Fíjate en la parte izquierda del alfabeto fonético internacional, en la parte izquierda y en la superior.
bilabial, labiodental, dental, nasal. ¿Qué significa todo eso? Pues que te espera un trabajo muy sexy de movimientos de la boca, de la garganta, de poner lápices en la boca para ver si sale así y para exagerar cosas y demás. Habrá que operar. Por tanto, merece la pena que te convivas un poco con la vergüenza, te reconcilies con ese sentido del ridículo que puedas tener y seguir las instrucciones que te voy a dar yo ahora con los siguientes sonidos y cómo hacerlos. Y ya por último, como no podemos ir andando con el alfabeto que te he mostrado antes, el alfabeto fonético, ¿qué lo que nos queda? Pues con las 26 letras que tenemos, combinarlas de tal manera que podamos representar ese sonido que no tiene letra propia, que son justamente estos que tienes aquí, así como también las oberturas vocálicas. Por tanto, si estás preparado, preparada, vamos allá. Vamos a hacer ahora un recorrido hasta el final del vídeo de todos aquellos sonidos, fonemas que más cuestan. Y empezamos por las vocales. La E oberta y la O oberta. Son vocales abiertas. A mi modo de ver, es importante que entiendas el por qué surgen y después algún truco para que puedas hacerlas si se resisten. ¿Por qué surgen la E y la O abiertas? Que están presentes también en francés, en italiano, en las lenguas mediterráneas. Es muy probable que la E abierta y la O abierta sean abiertas porque esas culturas son culturas abiertas, de corporalidad abierta. Y es muy fácil que en ciertas ocasiones esas vocales deformen y se abran. Bien, si te cuesta hacer la E abierta o la O abierta, por ejemplo en projecte, que abrirlo. Bien. Mi consejo al principio es que lo abras todo, que exageres, que dramatices, que exageres al máximo para que estires, para que fuerces al máximo esa capacidad tuya y que luego al final, al encogerse, al volver a un nivel natural, quede bien. Pero ahora lo vas a abrir todo lo que puedas. ¿Y cómo hacer si se resiste? Bien, pues si vemos que la E y la O abierta son función de una corporalidad abierta, cuando digas projecte y no te salga porque es projecte, vas a hacer lo siguiente. Vas a pronunciar la E o O, y vas a abrir el plexo solar. Y si no puedes tú, que alguien por detrás lo haga. Tienes que abrir. De tal manera, cuando dices y echas todo el cuerpo y el pecho hacia atrás, es muy difícil, tienes que ser muy cabezota para que la E o la O no se abra, ¿vale? La O y se abre. Pero para eso tienes que tener el sentido del ridículo a raya, porque da un poco de cosa, de vergüenza, te puede dar vergüenza. Pero no falla, si abres tu corporalidad, la E y la O se abre. Lo dicho, cualquier cosa antes que operar, ¿vale? Porque si nos metemos en el esquema de articulación bucal, ahí yo ya me pierdo. Entonces, imagínate que estás en l'Hort Nord de València, ahí en un camp de taronges, o estás agarrando la chufa, agafant, ¿de acuerdo? Estás todo lo que puedas, despierta esa emocionalidad que tienes. Pero esto no falla. Abre la corporalidad, ábrela. Ahora seguimos con las consonantes. Seguimos con las consonantes más fuertes. Son, ojo, los fonemas, no las letras. La P, la T, la K, la B, la D y la G. Regla mnemotécnica, petaca, bodega. Son las fuertes. Son muy fuertes en valenciano. Son importantes, ¿por qué? Porque en valenciano la mayor parte de las palabras, de los sustantivos, en lugar de acabar en vocal, acaban en consonante. De gato tenemos gat. Entonces, cobran una importancia mucho más grande en ese sentido, porque verás que tienes que
poner el oído muy bien para saber en qué acaba esa palabra. Porque la T y la D son hermanas. Si sabes inglés, por ejemplo, los participios excited, no sabes si suena D o si suena T. La B y la P son hermanas también. Antes de P y B se escribe M en castellano. Y las otras que me quedan, que son la K y la G, también son hermanas. Grog, amarillo, grog. No sabemos si acaba en K o acaba en G. Muy bien, hay trucos, pero eso ya forma parte de la ortografía. Entonces, ¿qué importancia tienen estas consonantes? Tienen mucha importancia, son fuertes. Por tanto, cuando se combinan con otras consonantes o vocales en una sílaba, al ser tan fuertes y al necesitar tanta energía, son oclusivas. Oclusiva significa que el aire se ocluye y luego sale con una pequeña explosión. Al ser tan fuertes, al necesitar tanta energía, normalmente la vocal que vaya con una fuerte bajará de energía y, sorpresa, se abrirá. Por ejemplo, bote es P-O-T, pot. Pero si hacemos bien la P y la T, con buena energía, la que sale perjudicada es la O, con baja energía, y se abre. Pot. Al final, las aberturas también son una consecuencia de un cuerpo, una corporalidad abierta y de una economía a la hora de hablar. Cuando hablamos, sobre todo aquellos que son unos cotorras, si vas a hablar durante 2 horas, vas a tener que economizar. Entonces, lo que se suele hacer es quitar la máxima energía a tu habla. Quitarla. Casi. Hay gente que habla sin ganas ya. O sea, no, te voy a hacer un vídeo aquí que no veas, vas a flipar. ¿Vale? Pues estamos deformando. Lo que pasa que lo que acabo de hacer ahora es un delito en castellano. ¿Vale? No podemos. Hay lenguas que consienten más a sus hablantes que otras. El castellano es bastante estricto. Entonces, esas son las petaca bodega. Y ahora vamos con uno de los sonidos que más cuesta. La S sonora, la del mosquito, la de cosa y casa. No nos vamos a meter en ortografía, es decir, cuándo la usamos, si va entre vocales y tal y cual. No, eso es tarea tuya de aprender la ortografía y estudiarla bien. Es cómo hacerla. Bien, la casa cuesta un montón. Al principio el estudiante se tira hacia la opción de caza, ¿vale? Con una Z con mucha rabia y poniendo cara de emoticono. Caza, no es esa. Después aparece la S sonora rusa de los países del este, que da un poco de cosa. También, tampoco es esa. Lo que está pasando ahí es que te estás quedando intentando hacer el sonido con la punta de la lengua. La casa. Vine a la meva casa, que te vas a convidar a una horchata que está muy buena. No es eso el rollo. Te quedas en la lengua. Esa S va mucho más adentro. Esa S realmente la lengua tienes que dejarla tranquila. Tienes que, como si estuviera anestesiada. Es carra. Prácticamente se llama sonora, pero es mucho más suave y mucho más sutil y necesitas menos esfuerzo que la normal. Es carra. La lengua se queda abajo del todo. Creo que con esto debería funcionar, pero hay mucha gente a la que todavía le cuesta. Yo ya no doy más de sí, pero sí que se me ocurre, por ejemplo, que la quites. Que digas caja, como si estuviera, no sé, por ahí, por la caja, chicos, mijo, la caja está en la platica, está en la caja. Y ni siquiera hagas por hacer el sonido de la S. La caja. Vamos a ver el vídeo de la caja. Vale, pues eso. Y cuando tengas el mueve un poco la lengua hacia arriba. Casa. Ya está. Si no te sale así, hay que operar y hay que meternos en cosas de logopedia y demás, donde yo ahí no llego. Entonces, practícala mucho y recuerda, es inversamente proporcional. Cuanto más fuerces, peor.
Porque en realidad la S sonora, aunque parezca que sea sonora y que sea fuerte, no lo es. Es más suave, es como tener la lengua anestesiada, es como, no cuesta casi. Cuando digo cosa y casa, lo exagero un poco, pero en realidad cuesta menos todavía. Es como, no muevas la boca, casa. Mueve un poquito la lengua, si quieres, hacia arriba, la punta, casa, y ya sale. ¿Vale? Pero esa cuesta un montón porque da muchísima vergüenza hacerla. Unas consideraciones extras sobre las alveolares dentales y postalveolares, que son la S, y todo lo que tiene sonido S, más o menos, es que, por ejemplo, el sonido de cerilla, de zapato, no existe en valenciano. Ese no lo tenemos, ¿eh? Eso que te ahorras. Lo que sí tenemos es la S sonora combinada con la TZ, de atzucat, por ejemplo. Esa sí que la puedes exagerar un poquito, porque la T en el contacto con la S no deja de ser una S sonora, atzucat, pero hasta en el contacto suena como un poquito más exagerada, atzucat. Ahí sí que puedes hacer ese sonido ruso, atzucat, ahí sí. Vamos con otra particularidad, las más complicadas ya pasaron, esa es la buena noticia. Vamos con la B alta, B baixa, la B y la V. ¿De acuerdo? De hecho se llaman B alta, B baixa. Entonces, porque son B las dos. B, ¿cuál estoy diciendo de las dos? No lo sabemos, porque realmente si no nos esforzamos no lo sabemos. La B y la V tienen que estar bien diferenciadas. La B es, como hemos dicho antes, esa pequeña explosión, B, y la V, la V, tiene que ser un poquito más como con rabia, la V. Y tiene que notarse. Si es un, no digas vaisell, sin alma, vaisell, di vaisell. Se tiene que notar un poquito ahí ese esfuerzo, ese gusto por pronunciar. La B y la V, aunque no son las más difíciles de hacer, pero en casi todos los idiomas tienes que diferenciarlas. En castellano y en ciertos acentos del castellano son lo mismo, pero no es así, ¿de acuerdo? Son bastante diferentes. Ahora viene el turno de las Gs, ¿de acuerdo? G de jamón no existe, ¿de acuerdo? Jamón sí que existe en valenciano, es pernil, pero la J y la G no existen. Sí que tenemos la J, la Y, es decir, el sonido es Y. Es más sencillo, sobre todo si controlas el inglés, la J de John, de Jam, sí que existe. Y se combina, pero eso ya es ortografía, tendrás que estudiar bien cuando funciona con la T, TJ, la J, la X, que se parece mucho, pero no es del todo igual. ¿Ves? Es otra parte de la articulación de la boca a la que estás usando. La Ch sabes hacerla perfectamente. Ojo, que por escrito va con la X o con la TX, la TX. Pero ese sonido creo que sabes hacerlo. Es la Y de Joan, por ejemplo. Esa no te costará muchísimo. No te costará mucho, para nada. Y luego la Che de Chiquet son palabras, son sonidos que son más asequibles. Ahora bien, la ortografía será complicada para saber que si va detrás de vocal o si va a principio de palabra, etcétera. A lo mejor es una X, a lo mejor es una TX, etcétera. Y luego, por último, unos casos particulares donde está la ñ, se hace con NY, pero el sonido, que es lo que nos interesa, sí sabemos hacerlo. También tenemos la H, que suele ser muda, salvo en préstamos de otras lenguas, y tienes que estar muy alerta ahí a la hora de pronunciarla. Si la palabra ya está asimilada por el valenciano como handball, en este caso no se pronuncia, pero si está en proceso de asimilación, probablemente se pronuncie como en la lengua original. Y después tenemos la L geminada, que a nivel fonético no causa ningún tipo de diferencia, ¿vale? No deja de ser una L. Y así hemos hecho un pequeño recorrido donde en el fondo, como te dije al principio, tampoco es tan grave como parecía. Es cuestión de practicar, es cuestión también de vencer esas limitaciones de vergüenza, de que me da cosa hacerlo, y poco a poco, practicando con algún compañero, con algún amigo, y poco a poco, en la medida en que cada vez se vuelva algo más común para ti y más habitual, irás perdiendo esa rareza.
Merece mucho la pena el hacer una buena fonética si estás preparando los exámenes de valenciano, porque es el maquillaje de la lengua. Una buena ortografía, por ejemplo, cuando tengo delante una redacción, tiene prácticamente el aprobado ya ganado, ¿no? Una ortografía con acentos a derecha, a izquierda, con diéresis, con apóstrofes, con comillas, con puntos y comas, es el maquillaje de la lengua. Muy mal tienes que hacerlo a la hora de hacer la cohesión, la coherencia y la adecuación para que caiga ese castillo ortográfico que has hecho tan bonito. Y con la fonética pues es lo mismo prácticamente. Una buena fonética es el maquillaje de un buen oral. Si vas a preparar el C1, que es lo más normal, si no tienes esta buena fonética, plantéate si de verdad quieres ir allí a pasar un mal rato, porque es necesario tener una fonética que sea acorde, adecuada al nivel al que te vas a presentar. Entonces, todo requiere de un tiempo de ir asimilando. Las cualidades o aquellas partes de la lengua que requieren una cualidad racional son habilidades, son cualidades lineales. Cuanto más tiempo emplees, mejor. Y van con trabajo, van con tiempo. En cambio, las habilidades que son emocionales son más volátiles. Como es una cuestión, no es de tiempo, es una cuestión de actitud, lo puedes cambiar ya, lo puedes cambiar mañana, en una semana o nunca. Porque son habilidades más emocionales. Están enmarañadas con timidez, están enmarañadas con prejuicios. Hay muchas cosas. La parte de la lengua que tiene que ver con la emocionalidad es mucho más volátil y depende de ti, depende de la actitud que pongas. Y la fonética lo es. Lo verás en inglés, que hay mucha gente que tiene una gramática brillante, pero que no ha tenido una conversación en su vida y tampoco ha puesto el interés por hacerlo o por hablar bien, y tienen un inglés de pena. El francés pasa lo mismo. La mayoría de las lenguas, la fonética es compleja. El inglés, el francés, el alemán es como el castellano, un poco. Pero el italiano es muy parecido al valenciano. Tiene sus es abiertas, es cerradas. Y la gramática es muy parecida también. Así que, pero es muy necesario que hagas un trabajo teatral, un trabajo de imitación. Y quien se ría de ti, pues mira, eso que ganas de esa persona probablemente moleste más que aporte. Y ya por último, si tienes cualquier duda, no me la envíes porque los comentarios están desactivados. Si te ha gustado el vídeo, me alegro por ti. Si no te ha gustado, pues ¿qué le vamos a hacer? Y si quieres contactar conmigo, debajo tienes el enlace a la web. Y sin más, desearte que te pueda servir de provecho este vídeo y suerte para tus proyectos en el futuro.